Quisiera preguntarles a ustedes qué entienden primero por ley de contrataciones del Estado. Creo que es el marco legal que rige todas las compras que realiza cualquier entidad del Estado. Ok, todas las compras, tocamos un punto importante. ¿Qué más? Aparte de las compras, ¿qué creen ustedes que abarca la ley de contrataciones del Estado? Aparte de las compras, hay La compras. ejecución de proyectos. Proyectos también, ¿sí? Contratos de empleados. Contratos de empleados, sí. Vamos a ver qué pormenores de los contratos de empleados son los que abarca la ley de contrataciones del Estado. Pero digamos, ese punto que acabas de tocar es un tema importante para que lo podamos ver, porque sé que a ustedes les sirve para el tema de la fiscalización, que es un tema importante, quiénes trabajan en qué dependencias públicas y bajo qué régimen trabajan, digamos, estas personas y dónde pueden poder verlo así. Pero para hablar de la ley de contrataciones del Estado, quisiera tocar dos temas importantes que nos van a servir de marco de referencia para poder hablar de la ley de contrataciones del Estado. El primero es publicidad. ¿Qué me puede decir en qué artículo de la Constitución abarca el tema de los actos públicos y la publicidad de esos actos públicos? Yo le pido a Claudia que ella conteste. Claudia Palma. Ok. Hola, es que justo estaba buscando la respuesta a lo que estaba preguntando Gerson, pero hasta donde yo recuerdo, eso, si no estoy mal, está en el capítulo 1, está en los primeros artículos de la Constitución, pero ahorita no recuerdo exactamente cuál. Ustedes tienen en vista la página mi pantalla, ¿verdad? Les voy el artículo 30, es el de la publicidad de los procesos. Y acá ustedes pueden ver que todos los actos de la administración son públicos, es decir, los interesados, es decir, todos nosotros, sean ustedes periodistas, los ciudadanos, tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de expedientes que deseen consultar, ¿verdad? Hoy no vamos a ver las excepciones, digamos, porque no estamos en un punto de ver el tema de acceso a información pública per se. Pero sí es importante analizar la publicidad de los procesos para hablar sobre la ley de contrataciones del Estado, precisamente porque son dos puntos importantes los que tenemos que utilizar como marco para ver cuál es el contexto legal y cuál es el marco de todas esas reformas a la ley de contrataciones que normalmente vemos que pasan en el Congreso de la República, pero normalmente no le intentamos dar forma. Dentro de lo más importante de la ley de contrataciones del Estado es, uno, para darle publicidad a los actos administrativos, es decir, ¿a quién le compro? ¿Por qué le compro? ¿Y en qué condiciones le compro? ¿Y cuánto le compro? Eso es importantísimo. Y para eso, obviamente, la forma en que se va a hacer la ley empieza a surgir precisamente ante la necesidad de hacer públicos los actos de la administración pública. Y el otro tema, concretamente, es la transparencia, que va muy ligado a ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas son dos puntos torales que sin ellos no va a tener ningún sentido la ley de contrataciones del Estado. Es decir, una ley de contrataciones del Estado que va a regir procedimientos burocráticos, aburridos, que no vamos a entender del por qué tenemos una ley de contrataciones del Estado. Esto es lo que nos da el marco, nos da la guía para poder entender por qué de la existencia de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ahí es donde entran ustedes digamos, en el paraguas de la fiscalización, esas notas de investigación que ustedes tienen, que ustedes hacen, básicamente es para poder transparentar. Y ahora hemos avanzado muchísimo, digamos, todo empezó en el 2009, creería yo, que fue cuando se fue perfeccionando el sistema tanto de Guatecompras como una ley de contrataciones un poco más transparente, que permitiera realmente un acceso a los ciudadanos. Y a partir de ahí se han devenido miles de casos que yo sé que algunos de ustedes pues les han dado seguimiento, otros ustedes mismos han sido los que han generado ese periodismo de investigación, y es básicamente, como lo habíamos dicho al inicio, ¿a quién le compró? ¿Por qué le compró? ¿Se respetaron los procedimientos? Yo recuerdo un caso muy concreto, no sé si hay alguien de Alta Verapaz. Bueno, pero cito el ejemplo. Normalmente la ley de contrataciones del Estado tiene
paraguas donde algunas adquisiciones les corresponden a los directores y otras les corresponden, si vemos en una municipalidad, unas les corresponden autorizarlas al alcalde y otras les corresponde autorizarlas al consejo. Todo es a raíz del monto. Dependiendo de cuánto voy a comprar, si es un proceso de licitación, que ya los vamos a ver con detalle, pero esto solo a manera de ejemplo para despertarles la duda y jugar un poquito como abogado del diablo, algunas que les corresponde autorizar al alcalde y otras que le corresponde autorizar al consejo, pues resulta que en algunos casos, eso creo que pasaba antes, seguramente seguirá pasando en algunas municipalidades, pues resulta que entonces el alcalde dijo, no, yo soy omnipotente, yo puedo hacer de todo porque es mi municipalidad, yo soy el señor alcalde, entonces yo autorizo compras de 50 millones de quetzales. Una compra que se autorizó de un paso a desnivel, que resulta que la autoriza el alcalde cuando realmente le correspondía al consejo municipal la autorización de una compra de esa magnitud, se visualizó muy fácil en Guatecompras y es así como empieza, digamos, todo el proceso, que no solo nos sirve a los ciudadanos para poder fiscalizar, es decir, se facilitó una manera de fiscalización a los ciudadanos, pero a la vez también facilitó muchísimo la investigación penal para el ejercicio de la persecución penal que podía hacer el Ministerio Público en este caso de corrupción. Entonces, ¿a qué voy? Repito, son dos grandes núcleos, digamos, del proceso. Uno, la publicidad de los actos públicos y la otra, la transparencia y rendición de cuentas. Y ese es el marco legal, digamos, en el que podemos actuar, que se puede actuar, digamos, y el sentido, la razón de ser de la Ley de Contrataciones del Estado. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, ya saben, me puede interrumpir. Pero entonces tenemos que irnos a qué es exactamente la Ley de Contrataciones del Estado. Esto fue lo que les puse, es algo que plantea la Corte de Constitucionalidad, digamos que lo desarrolla un poquito. Y también tenemos que tomar en cuenta otro principio importante para entender las dimensiones y los alcances, especialmente, de lo que conlleva la Ley de Contrataciones del Estado. Y para entender eso tenemos que entender el principio de legalidad. ¿Alguien me puede dar, aparte de la que está acá, por supuesto, esta es una cita de una de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, alguien me puede decir una frase específica en las que ustedes reflejen el principio de legalidad? A ver, ¿qué entendemos con principio de legalidad? Es cuando un funcionario público acata la ley, cuando la ley es de obligatorio cumplimiento, pero una frase que a ustedes se les ocurra que es muy sonada realmente, digamos esta frase que refleja el espíritu de la legalidad. Alguien que se le ocurra una frase, una lluvia de ideas. Ni idea para mí. Pues a ver, básicamente, no sé si ustedes han escuchado un tema, el funcionario público puede hacer lo que la ley le permita, mientras que el ciudadano lo que no le prohíbe la ley. Es decir, aquí estamos hablando de dos principios fundamentales. El principio de legalidad, que es yo funcionario público, es decir, el funcionario público, independientemente que sea el alcalde, el diputado, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el director del ICS, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el principio fundamental que debe respetar el principio de legalidad? Si la ley plantea que yo solamente como funcionario público, es decir, como director de una institución, solo puedo participar en los pasos A y B de un proceso de licitación, solo puedo participar en esos pasos y solo puedo hacer lo que la ley me permite hacer, mientras que el principio de libertad aplica para el resto de los ciudadanos. Es decir, yo, ciudadano común y corriente, común de los mortales, yo puedo hacer cualquier cosa que la ley a mí no me prohíba hacer, es decir, que no sea ni delito, ni sea una falta, ¿no? Ya sea administrativa o legal. Pero de contrario, yo como ciudadano puedo actuar en cualquiera de los procesos, ni en cualquier parte. Pero el funcionario público no, el funcionario público tiene esa característica específica que se rige por la ley. Y hay otro principio ahí que va ligado a esa parte de legalidad, que se llama sujeción a la ley. Y así, doctrinariamente, así
así se conoce, y también la propia Constitución Política de la República así lo reconoce, la sujeción a la ley. ¿Cuál es? El funcionario público no le puede hacer caso a más de lo que está establecido en la norma. Si el funcionario público va más allá de lo que la norma le permite, hay un delito que se llama abuso de autoridad, por ejemplo, o bien si hace menos de lo que la norma le permite o lo obliga, pues entonces será un incumplimiento de deberes. Pero son, digamos, de las cosas que tenemos que ir viendo. Pero entonces son 3 principios fundamentales los que yo quiero que recuerden para empezar a ver la ley de contrataciones del Estado. El principio de todos los actos de la administración son públicos, transparencia y rendición de cuentas, y el principio de legalidad. Son 3 principios fundamentales que tenemos que verla para, digamos, para mantener la dimensión de lo que es la ley de contrataciones del Estado. Bueno, y entonces ya pasamos al principio, digamos, de la ley. Y aquí es la pregunta que les hice al inicio, que ustedes me mencionaron que la ley abarca las compras que va a hacer digamos, el Estado, pero también la ley plantea que van a ser las ventas que va a hacer el Estado. Eso es lo que plantea, digamos, la ley. Las contrataciones, los arrendamientos y cualquier otra modalidad de adquisición pública. Es decir, alguien más me mencionó las obras, por ejemplo. Ahorita vamos a ver que hay varios modelos de compras, digamos, de adquisiciones específicas que también vale la pena que las conozcamos, porque justamente van encaminadas al tema de arrendamientos, van encaminadas a dragados, van encaminadas a obras que tienen determinada índole. Y no se preocupen, yo sé que ahorita, pues entonces puede ser muy, digamos, muy cuadrado, muy plano el tema de poder hablar nada más de la ley, pero después vamos a hablar también de sus excepciones. Tal es el caso del estado de excepción en el cual estamos ya casi permanentemente, y cuáles son las excepciones que se hacen los funcionarios para poder comprar, digamos, en este caso los insumos relacionados con el tema salud en medio del estado de calamidad, ¿verdad? Entonces, 5 cosas importantes: las compras, las ventas, las contrataciones, los arrendamientos y cualquier otra modalidad de adquisición pública. Y los vamos a ir desarrollando conforme vamos a ir desarrollando la ley. ¿Cuáles son los entes regulados? Cuando pensamos en la ley de contrataciones del Estado, efectivamente pensamos en que todo el Estado se rige de la misma forma. Y todas las instituciones están sujetas. Pues el espíritu original de la ley justamente era ese, ¿no? Que pudiéramos tener un régimen de contrataciones uniforme, que pudiéramos tener un régimen de contrataciones que permitiera unificar todos esos procedimientos, porque entonces, si no, la municipalidad de Sayachepetén iba a tener un procedimiento para poder adquirir bienes, mientras que la municipalidad de Guatemala iba a tener otro, mientras que la municipalidad de Antigua Guatemala iba a tener otro. Entonces, la ley abarca dentro de los entes regulados a los organismos de Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben de respetar la ley de contrataciones del Estado para poder funcionar administrativamente. Las entidades descentralizadas y autónomas, e inclusive ustedes se dan cuenta que la ley tuvo que establecer incluyendo las municipalidades. Hay que recordar que las municipalidades cuentan con un tema importante, que lo vamos a desarrollar viéndolo desde otra institución pública, pero tienen un tema importante, que es la autonomía. Y recordar que la autonomía no es digamos, una característica que pueda ser dada a las instituciones por parte del Congreso, por ejemplo, de cualquier forma. Es decir, las municipalidades gozan de una autonomía de rango constitucional, y aún así la ley hace la sujeción a la ley. El otro principio que habíamos visto, que es parte del principio de legalidad, hace la sujeción a la ley. Le dice a municipalidades: ustedes no, ustedes tienen también que cumplir con este procedimiento para poder hacer las compras, para poder hacer las adquisiciones, para poder celebrar contratos de servicios. También ustedes tienen que someterse a esta normativa, pero obviamente pues, ustedes pues comprenderán
por las malas prácticas, diría yo, esta dinámica se empezó, se tuvo que poner específicamente, que incluía a las municipalidades, para evitar, digamos, esa mala utilización de la autonomía municipal que normalmente se ha dado y se ha venido dando, digamos, en todos estos años dentro de las municipalidades del país. Pero también enmarca otro otro paraguas importante de institucionalidad, que son las entidades o empresas, cualquiera que sea su forma de organización, es decir, si son públicas o mixtas, cuyo capital mayoritariamente sea conformado con aportaciones del Estado. Mayoritariamente sea conformado con aportaciones del Estado. Pero aquí también entra un tema importante que se ha ido generando, digamos, en el marco del tiempo y en el marco también de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, y que son aquellas organizaciones que eso lamentablemente es decir, si ustedes buscan en sus diferentes departamentos, en sus diferentes municipios o en el ámbito de su trabajo, van a encontrar que muchas de las organizaciones no gubernamentales o asociaciones no lucrativas, que hay una diferencia, por cierto, cuando se hablaba de la ley de organizaciones no gubernamentales, las ONGs que las iban a limitar, que iban a impedir que pudieran, hicieron todo el show y la laraca que estaban haciendo los diputados en el Congreso, me daba muchísima risa, porque realmente las organizaciones no gubernamentales no son lo mismo que las asociaciones no lucrativas. Y realmente el 99.9% de lo que conocemos como ONGs en Guatemala son asociaciones no lucrativas y se rigen por el Código Civil, pero no se rigen por la ley de ONGs. Y entonces había, digamos, ahí un matiz bastante perturbador y bastante, que reflejaba bastante ignorancia de la ley por parte de los diputados, queriendo limitar, digamos, no solo aparte de todos los vicios de constitucionalidad que este tema tenía, sino también intentando limitar a las organizaciones en el ejercicio, pero realmente la mayoría son asociaciones no lucrativas. Un pequeño porcentaje serán fundaciones, pero es decir, manejan un rango distinto, pero eso es materia de otro taller. ¿A qué me refiero con las entidades, con estas entidades? No solo son aquellas que tienen como capital, es decir, cuando estamos hablando de las entidades que manejan, es el capital fundante, es decir, cuántas, si lo medimos en acciones, que por ejemplo tengan el 51% de las acciones que sean propiedad del Estado, estas deben de realizar todas las adquisiciones, compras, a través de la ley de contrataciones del Estado. Si nosotros nos vamos a las entidades, por ejemplo, una asociación, que les digo yo, la Liga del Corazón, por ejemplo, que reciben aportaciones del Estado, estas organizaciones deben de cumplir solo con lo que el Estado les dio, de por lo menos publicar en Guatecompras, respetar la ley de contrataciones del Estado para poder ejercer las compras del dinero que el Estado les dio. Lamentablemente, aún esto es una laguna en donde muchas de las organizaciones, hacen la romería en el Congreso, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, para que se les vuelva a asignar presupuesto, y algunas son organizaciones que realmente con una labor loable. Sin embargo, hay muy pocas de ellas que logran cumplir con todos los estándares y requerimientos legales establecidos en la ley de contrataciones. ¿A qué me refiero con esto? No solamente es la modalidad de compras, sino también el tema de la transparencia. Y yo los invito a que ustedes busquen dentro de Guatecompras, por ejemplo, cuántas de las organizaciones que ustedes saben que el Estado recibe en plata del Estado no publican las compras que realizan con el dinero que el Estado les da, cuántas publican las compras que hacen o la adquisición de servicios que hacen, ¿verdad? Entonces, por ahí es un tema, que diría yo, importante de análisis, de ver cuál es el marco legal y qué es lo que se cumple y no se cumple. Esta parte que les estoy diciendo básicamente es muy similar, por decirlo así, a la Ley de Acceso a Información Pública. Ya sabemos que existe, sabemos de su implementación, ya hay condenas por el delito de retención de información pública. Sin embargo, algunas instituciones del Estado, especialmente las municipalidades, aún siguen limitando, digamos, esa forma de ejercicio, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá?
No, así estamos bien por el momento. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pero aparte de todo, digamos, aquí quedamos digamos, en este artículo, en este articulado, en esta disposición de la Ley de Contrataciones del Estado. Básicamente, entonces, tenemos que todos están cubiertos, que todas las instituciones del Estado están cubiertas, que todos son parte de, digamos, que tienen que cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, existen excepciones. Todavía existen excepciones dentro del marco legal guatemalteco. Una de estas excepciones es, por ejemplo, bueno, hay varias excepciones. Uno es el Instituto de Electrificación Nacional de Electrificación, el INDE. El INDE mantiene su propio régimen de contrataciones. Por ejemplo, ahí no son proveedores, son participantes. Hay pequeños cambios que podemos decir que sí conllevan, inclusive hay cambio de plazos, hay cambio en los montos que se pueden variar, y todavía el INDE tiene una característica esencial, y es que puede modificar ese procedimiento a través de la simple modificación del reglamento. Y esto por una derivación de legalidad que hace la ley orgánica del Instituto Nacional de Electrificación. Entonces, cuando, por ejemplo, si ustedes tienen una de estas instituciones que quieren fiscalizar, que ustedes quieren ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, a quién le están adquiriendo, tienen que tener mucho cuidado porque no van a respetar los parámetros que normalmente se deben de llevar a cabo o establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Otro de los ejemplos, por ejemplo, es la Ley de Alianzas Público-Privadas. El procedimiento para el tema de alianzas público-privadas es un procedimiento especial que se quedó en la Ley de Alianzas Público-Privadas, que no necesariamente, que sí tiene, esa por ser mucho más reciente, mantiene muchísima armonía con la Ley de Contrataciones del Estado. Y se adapta a la adquisición, digamos, y a la licitación de obras y proyectos a nivel internacional. Entonces, ahí es donde radica, por ejemplo, la diferencia en este punto de las de adquisiciones. Si me permiten un ratito, solo voy a encender la luz para que no se viene tan oscuro. Ahí está. Básicamente, y esto, pero hay una característica importante, y para esto quiero citarles una resolución de la Corte de Constitucionalidad referente específicamente al INDE. También el tema de las portuarias mantiene un régimen especial de compras. También el tema de adquisiciones, industria extractiva petrolera también mantiene, a través de la Ley de Hidrocarburos, mantiene un régimen especial de compras que se miden de otra forma muy distinta, digamos, a lo que estamos hablando acá. Entonces tenemos que poner atención a esa otra normativa porque sí se tienen excepciones a la ley. Es decir, excepciones recientes, después del 92 que fue aprobada la Ley de Contrataciones del Estado, me atrevería a decir que la de alianzas público-privadas es la única excepción que hay. Todas las demás excepciones son previas al 92, que la Constitución del 85 reconoce y le da vida jurídica a través de la aprobación, que es normativa digamos, mucho más anterior a la propia Constitución Política de la República. Y al respecto, la Corte de Constitucionalidad plantea, puede afirmarse que el reglamento de compras, contrataciones y enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación, que así se llama, no contraviene lo preceptuado en el artículo 175. El artículo 175 constitucional habla sobre el tema de la jerarquía de las normas. Esta fue una inconstitucionalidad general, total, que se intentó presentar en contra de este reglamento de compras, contrataciones y enajenaciones del INDE, y la Corte de Constitucionalidad les dijo no puedo suponer que hay una violación a la jerarquía de las normas porque el reglamento le da la vida del reglamento de poder variar su modelo de contratación, se lo da la propia ley orgánica del INDE. Y aquí es donde dice, debido a que las disposiciones acatadas no se oponen a la normatividad jerárquica superior, la afirmación anterior se robustece. Bueno, ustedes leerán ahí para no aburrirlos un poquito con eso,
pero menciona dos términos importantes. Uno, debe de guardar armonía. Y aquí quiero resaltar los principios que habíamos tocado al inicio. ¿En qué puede, si el INDE tiene su régimen especial y que no respeta la ley de contrataciones del Estado, las portuarias tienen su régimen especial que no respetan la ley de contrataciones del Estado, la ley de alianzas público-privadas tiene su régimen especial y tampoco respeta lo que puede plantear la ley de contrataciones del Estado? ¿Cuál creen ustedes que es el margen de armonía que estos dos tipos de normativa pueden tener? Si vamos a los principios que vimos inicialmente. ¿Dónde creen ustedes que radica la armonía de ambas estructuras legales? ¿Sí? Kimberly. Bueno, creo que ahí mismo lo dice, que no tienen relación entre ambas. Específicamente, bien hablamos de que tiene que ser armónico. Y en esa armonía, básicamente, debemos de tocar los puntos esenciales que vimos al inicio, que son básicamente el tema de la transparencia. ¿Dónde se pueden armonizar estas dos? En la transparencia. Por eso es que es tan importante que entendamos los principios de todos los actos de la administración son públicos y que la transparencia y la rendición de cuentas son los principios fundantes de una o cualquier ley de contrataciones del Estado. Es decir, una ley de contrataciones no nace única y exclusivamente para dar un procedimiento para la compra y las adquisiciones, sino nace también para poder decirle a los ciudadanos, vean cómo compran, a quién le compran y cuánto les compran. Entonces, básicamente lo que se ha manejado durante todos estos años es que la transparencia es el punto de armonización de las dos estructuras, tanto de una estructura ajena a la ley de contrataciones con la propia ley de contrataciones del Estado. Entonces, a través de la transparencia, que estos deben de mantener esa armonía, esta armonía normativa, ¿verdad? Entonces, y cuando ustedes, ¿qué sucede, por ejemplo, si ustedes van a buscar en Guatecompras al INDE? ¿Cómo les va a aparecer en Guatecompras si ustedes van a buscar cuántas adquisiciones tiene el INDE? ¿En qué sentido lo han hecho? Sencillo, y ustedes lo van a ver por acá, y es que ven que solo hay un pequeño numerito en donde dice procedimiento regulado en el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado, y ustedes van viendo acá que hay 65 procedimientos, que son los únicos que registra Guatecompras. Al día de hoy en la tarde que pude hacer el screenshot de la página de Guatecompras, y este es. Ahora, ¿por qué aparece, digamos, esta modalidad de contrataciones? ¿Alguien tiene a la mano su ley de contrataciones del Estado? Aquí la tengo, Gerson. Ok. ¿Qué artículo? 54. Aquí lo tengo también en pantalla si quieres leerlo acá. Ok. Las organizaciones, a esto se refiere, digamos, que con el tema del artículo 54. ¿Por qué? Porque el INDE lo único que publica en Guatecompras no es el procedimiento completo, es decir, como tiene un régimen especial, no publica bases de licitación, no publica el tiempo para llevar a cabo la licitación, cotización o cualquiera sea modalidades de adquisiciones, sino que solamente publica los procesos en base a la transparencia. Es decir, solo tengo que hacer público los procesos, no tengo que hacer más, solo tengo que hacer público los procesos, y con eso ya la Corte de Constitucionalidad básicamente ha considerado, para planteárselos en ABC, ha considerado que es suficiente entender que la armonización de la ley es a través, digamos, de estas prácticas de transparencia. Y leamos juntos el artículo si quieren. Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, cooperativas, y aquí este artículo enmarca lo que les estaba diciendo. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones,
comités, organismos, fideicomisos y toda entidad privada o mixta, nacional o extranjera, que reciba y o administre fondos públicos. Estaba escuchando que Beatriz les estaba diciendo que no habían, digamos, hecho todavía este tema de unas posibles notas. Busquen cuántas organizaciones sociales, asociaciones no lucrativas en sus municipios, en sus departamentos, reciben fondos del Estado, ya sea bonos del Tesoro, que son los que asigna el Congreso en la ley de presupuesto, anual de presupuesto, o las transferencias que hace Ministerio de Salud y Ministerio de Educación a asociaciones no gubernamentales. Y ustedes se van a dar cuenta, y lo pueden buscar en Guatecompras, cuántas de ellas publican. No tienen que publicar todo, solo tienen que publicar lo mismo que hace el INDE con lo que les enseñé. Solo debe ser un procedimiento de transparencia. Yo compré esto a tal proveedor y me costó esto. Y estoy haciéndolo público. ¿Verdad? Entonces, eso podría ser, digamos, un enfoque que le podamos dar. Entonces, básicamente, este es el artículo, digamos, que le da vida, y si ustedes se dan cuenta, solo le da vida en el marco de la publicación en el sistema de Guatecompras. ¿Verdad? Entonces, bueno, regresemos a nuestra presentación. Y aquí en nuestra presentación, pues entonces, de igual manera, si ustedes buscan ahora al Instituto de Alianzas Público-Privadas, ustedes se van a dar cuenta que así publica. Igualmente, digamos, otras instituciones que puedan tener régimen especial. Bueno, entonces entremos a las modalidades de adquisición, las que probablemente sean, digamos, las más comunes o las que llevan un mayor peso, mayor visibilidad dentro de la ley de adquisición de contrataciones del Estado. Actualmente, la ley de contrataciones del Estado tiene varias modalidades, pero estas son las dos modalidades, digamos, prefijadas en la ley. Las demás, la ley las considera como modalidades específicas. Estamos hablando de la compra directa, que las vamos a ver después, pero las modalidades de adquisición son la cotización y la licitación. ¿Cuál es la diferencia? Y ustedes me dirán, pero mira, ¿y cuál es la diferencia entre la licitación y la cotización? ¿Por qué a veces esta? ¿Por qué a veces la otra? No se hagan bolas. La mayor parte digamos, en la legislación actual, las diferencias entre cotización y licitación son la cantidad de tiempo que aparece publicada un evento en Guatecompras. ¿Cuánto le doy de tiempo para poder presentar ofertas? Y, por supuesto, la diferencia toral es el monto. El monto. Que hoy la cotización se encuentra de 90,000 a 900,000 quetzales. Esta fue una modificación, si no recuerdo mal, esta fue una modificación que se hizo como en el 2009 o 2010, que se subió el monto un poco. Y creo que se hizo otra o se intentó hacer otra en el 2016, pero digamos, básicamente esto es lo vigente. Y el proceso de licitación es de 900,000 en adelante. ¿Verdad? Entonces, normalmente entre un monto y otro, los procesos de cotización también varían. ¿Se recuerdan del ejemplo que pusimos de la municipalidad de Cobán, en donde el alcalde autorizó la construcción de un paso a desnivel cuando le correspondía aprobarlo al consejo municipal? Entonces, básicamente, también entramos en otra dinámica de diferencia. La autoridad que autoriza esa adquisición, esa compra. ¿Quién autoriza? ¿Quién tiene la facultad administrativa? Y ahí es donde viene importante que empecemos a mezclarlo con el principio de legalidad que vimos. ¿Por qué con el principio de legalidad? Porque ¿qué sucede si el funcionario, es decir, el alcalde, autoriza algo que le correspondía al consejo municipal autorizarlo? ¿Será legal? No, no es legal. ¿Habrá responsabilidad administrativa para el alcalde? Hay responsabilidad administrativa. ¿Habrá responsabilidad penal? Habrá responsabilidad penal. Y ahí entonces después nos pasamos, como se rompió el principio de legalidad, entonces nos pasamos también a los controles. ¿Y cuáles son los controles por naturaleza? Está el control administrativo. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo
porque entonces aparte yo puse una oferta y aparte yo soy población interesada, tengo mi código, en fin, que generé en finanzas, yo cualquier ciudadano común de los mortales, generé mi código en finanzas que me permite participar en los eventos. Sí, Melina. No, la puse por errores que iba a escribir, pero se me pasó. Disculpe. Va. Entonces se rompe el principio de legalidad. Entonces, obviamente va a haber responsabilidad administrativa, responsabilidad penal y responsabilidad civil también. Los tres tipos de responsabilidad encajan perfectamente en este tipo de, digamos, de procedimientos. Pero adicionalmente también tenemos que considerar que entran a batear entonces los controles. Tenemos un control administrativo de quién es parte en el proceso. Si yo soy un ciudadano que pedí mi usuario de finanzas para poder fiscalizar, entonces puedo considerarme parte del proceso porque puedo poner objeciones en ese procedimiento, ¿verdad? Entonces yo pongo una objeción administrativa y tengo que agotar, digamos, todo el procedimiento administrativo porque no estoy de acuerdo con la obra que están haciendo y se fue aprobada de una forma ilegal por parte del alcalde, y entonces yo no estoy de acuerdo, porque resulta que era una licitación y esa las aprobó el consejo y la aprobó el alcalde, que a él solo le compete aprobar las cotizaciones. Entonces, hago mi procedimiento administrativo. Entonces entro al control administrativo. Posteriormente también podemos entrar al control... Solo te digo una cosa, Claudia Palma mandó una duda al chat. Perdón, es que no tengo el chat. Ok, entonces hagamos un trato. Creo que Gerson sí no está viendo el chat. Entonces, si tienen una duda, pidan la mano, levanten la mano y Claudia, yo te pediría que por favor le presentes tu duda directamente. Sí, por favor, Claudia. Yo todavía no se me da mucho esto de la tecnología, Claudita. Hola, buenas tardes a todos. Es que fíjate que me quedó una duda cuando citaste lo del artículo 54 y hablaste del tema de la transparencia. Y estoy un poco confundida. En cuanto entonces a las ONGs, asociaciones, fundaciones, patronatos y todo lo que menciona este artículo, ellos no tienen la obligación de sujetarse entonces al tema de las cotizaciones y de las licitaciones que siguen otros, digamos, organismos del Estado. Bien, deberían. Hay una diferencia, digamos, sustantiva. Por eso, por ejemplo, quien recibe más plata, de lo que el ejemplo que estábamos hablando, quien tiene el 51% de las acciones dentro de una empresa mixta, por ejemplo, y el Estado es dueño del 51% de las acciones, entonces todos sus eventos, independientemente sea de capital privado o público, deben de cumplir con la ley de contrataciones del Estado. Mientras las que solamente reciben un proyecto, por ejemplo, una aportación anual por parte del Estado, el dinero del Estado sí deben de cumplir con los requerimientos de la ley de contrataciones del Estado. Si hay alguna excepción por lo que se está comprando, por ejemplo, tal es el caso de un estado de excepción, de calamidad como en el que estamos, entonces siempre deben publicar las compras en Guatecompras para solo por hecho de ser transparentes, para publicar a quién le compré, por qué le compré y cuánto le compré, pero sí deben publicarlos y sí deberían respetarlos. Entonces aquí estamos hablando de dos niveles de cumplimiento de legalidad, Claudia. Uno es el tema de que sí lo deberían hacer y aunque no lo hicieran, por lo menos deberían de cumplir con el artículo 54 y muchas no lo hacen. Muchas no lo hacen. Y ustedes pueden ver, agarren el presupuesto y vean cuántas organizaciones reciben plata de los bonos del Tesoro y ahí, digamos, a partir de ahí ustedes pueden darse cuenta de cuántos aparecen en Guatecompra, en qué gastaron el dinero y cuáles no. Es decir, a las instituciones públicas, Claudia, inclusive les hacen publicar si compran 2 almuerzos, 3 almuerzos de 50 quetzales, digamos 50 quetzales gastando entre los 3 almuerzos, les hacen publicar la factura. Y tenés ahí un encargado específico que te sube la factura mensualmente antes de que le caiga arqueo y auditoría y tiene que subir la factura a Guatecompras, mientras que las organizaciones no lo hacen. Y es un tema también delicado porque sí deben hacerlo.
Y sí deben hacerlo. Perdón, a eso iba mi pregunta, con el ejemplo que pusiste, por ejemplo, de los almuerzos. Entonces, quiere decir que las ONG, las asociaciones, las fundaciones, los patronatos, todos los que están incluidos en este artículo 54 no están obligados a seguir eso. Y eso me trae a la memoria también muchas de las actuaciones de los fideicomisos de las municipalidades, ¿verdad? Yo creo que eso ha dificultado mucho su fiscalización. Sí. No sé si estoy equivocada, porque ellos se amparan, me imagino, en este artículo, en el 54. Totalmente, entonces estás totalmente en lo correcto. Y el tema del fideicomiso, de los fideicomisos, tiene dos dificultades de fiscalización. Uno es justamente que como son fideicomisos, entonces se rigen bajo el Código de Comercio, que el Código de Comercio tiene nada más 2 artículos para los que se rigen los fideicomisos, y entonces hay veces que deciden ciertas cosas, no publican o no son tan transparentes. Hay fideicomisos que sí publican, se ha avanzado mucho. Yo recuerdo que más o menos en los años 2012, 2013 estuvo moviéndose muchísimo el tema de la ley de los fideicomisos públicos. ¿Por qué? Porque el fideicomiso no es una figura jurídica que esté creada para poder ser llevada por el Estado. Sin embargo, entonces quisieron que no se les pusieran los fideicomisos, a los fideicomisos, digamos, candados para que no pareciera una ley de contrataciones y que tuvieran que cumplir con ciertos criterios y ciertas legalidades que hoy, por supuesto, no cumplen. E inclusive como el Consejo de Administración, porque entonces como no son funcionarios públicos, si no te dicen en el fideicomiso que es el Consejo de Administración del fideicomiso, que es el que mantiene el orden y la administra los fondos, entonces algunos te dicen, mira, yo no, eso no, porque es el Consejo de Administración. Y aquí no somos funcionarios públicos, aquí somos Consejo de Administración. Entonces intentan hacer, digamos, ese fraude de ley, yo le diría que es un fraude de ley, en donde le dan una sintonización, una sintonía distinta a la función pública, este tipo de cosas, y el problema es que incorporan a los bancos, y los bancos sí tienen una restricción, digamos, establecida en la ley de bancos, y que solamente pueden ser auditados por la Superintendencia de Bancos. Y entonces cuando ya se junta todo lo que te estoy diciendo, entonces ya empiezan los problemas, ¿verdad? Porque entonces se mete la Superintendencia de Bancos, los bancos pelean ahí sí por su autonomía y por el secreto bancario, y que ellos se rigen por la ley de bancos y grupos financieros, no se rigen por la ley de contratación del Estado, ni el Código Civil, ni ninguna otra normativa que pueda ser de obligatorio cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado. Entonces empieza, digamos, toda una dinámica de opacidad y de no rendición de cuentas que estamos ya básicamente hemos ido poquito a poco ir saliendo, y justamente por eso, no sé si te recordarás, Claudia, pero es ahí cuando se empieza a hablar, digamos, y se crea la Dirección de Fideicomisos Públicos del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Ahí es donde normalmente cuando hay dificultades en la fiscalización, para los que quieran fiscalizar, digamos, un fondo o un fideicomiso, la Dirección de Fideicomisos Públicos del Ministerio de Finanzas les puede proveer de bastante información que normalmente pues la ley los obliga a que estén informándole constantemente al Ministerio de Finanzas sobre el ejercicio de los fideicomisos, en qué momento se abren, en qué momento se cierran, cómo van las liquidaciones y las operaciones y los registros contables, por lo menos cuatrimestralmente, que es como la ley les obliga a reportar sus actividades, ¿verdad? Muchas gracias. Me había perdido la pregunta en el chat. Yo quería preguntar algo. Sí, por favor, Melina. Sí, fíjese que, bueno, es un comentario. Fíjese que yo en la nota que publicaron la semana pasada, si no estoy mal, yo no fiscalicé, sino que me metí a navegar un poco en Guatecompras con respecto a los costos que la municipalidad había hecho con respecto a lo de la COVID acá en Quesaltepeque. Entonces, me di cuenta que en uno de los costos que yo estaba investigando sobre algunos líquidos que compraron para fumigar vehículos, me estaba dando cuenta que tenían un respaldo de una factura, pero en la factura solamente agregaron el nombre de la persona y el monto total que pagaron, y no redactaron en sí el precio de cada producto unitariamente. Entonces no sé si eso entra también allí, si hay como un fraude, no sé, pero quería saber eso, porque realmente
no se encontraba la cantidad de cada producto, perdón, sino que el monto total nada más en esa factura. Mira, aquí tendrías que ver, digamos, bajo qué modalidad fue la adquisición. Sí te sugeriría que digamos que dentro del tema de Guatecompras, más allá de ver la factura, veas en qué modalidad fue la compra, si fue en compra directa, por ejemplo, pero debe de estar establecido. Lo que me estás planteando básicamente es un hallazgo de Contraloría. Contraloría cae. Hay que recordar que las auditorías de Contraloría son selectivas, es decir, Contraloría no viene a agarrar todas las facturas de compras que se han hecho en base a la ley de contrataciones del Estado y la revisa. Eso lo tiene que hacer auditoría interna de las instituciones. Sin embargo, Contraloría General de Cuentas lo que hace es un muestreo nada más, es decir, de 1000 facturas agarrará 100 al azar y de esas la revisa, ve que todo esté bien y si no cayó la factura que tú viste, que no tiene la cantidad de, por ejemplo, de líquido de frenos, que te digo yo que han comprado con esa factura y no lo ven, simplemente no va a hacer el reparo. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues sí es importante poder fiscalizarlas también más allá de también ver todo el proceso de licitación y en los casos de compra directa, ahorita vamos a ver cuáles son algunos casos específicos, digamos, donde ustedes también pueden poner el punto y aparte, que son malas prácticas que normalmente los funcionarios hacen y aquí no vamos a esconder lo que el Estado hace y cómo es que normalmente opera el Estado, ¿no? Entonces, pero lo vamos a ver en las modalidades específicas de contrataciones contenidos en la ley de contrataciones del Estado. Entonces, para seguir con esto, entonces vamos a ver la licitación y la cotización son como dos, digamos, los procesos reina. Tres diferencias puntuales: el monto, el funcionario que los autoriza y los tiempos dentro del procedimiento. Pero básicamente el procedimiento, si ustedes lo leen el capítulo de licitaciones y leen el capítulo de cotizaciones, van a ver que el procedimiento es casi exacto. Lo único es que disminuye los tiempos y quita uno que otro paso, pero el principio fundamental del procedimiento es exactamente el mismo. Y pasamos a las modalidades específicas también para terminarle y contestar a Melina su pregunta. Aquí entramos, por ejemplo, a las compras de baja cuantía. Si, por ejemplo, no superan los 25,000 quetzales, pues se dan, básicamente se dan de una forma muy sencilla. La compra directa, que es de 25,001 hasta 89,999, si ustedes se dan cuenta, hay un error en la ley de contrataciones del Estado. La compra directa te dicen que es de 25,001, de 25,000, que ya está arriba, de baja cuantía, hasta 90,000, ¿verdad? Que ya está dentro del régimen de cotización. Pero, digamos, en ese centavo, los diputados no hicieron el reparo de que es hasta 89,999 y que cotización empieza hasta 90,000, ¿verdad? Entonces, Contraloría sí considera que a partir de 90,000 en adelante, pues ya es un régimen de cotización y no un régimen de compra directa. Entonces, normalmente ningún director administrativo, ningún contador, ningún auditor se arriesga a que los 90,000 quetzales considerarlos como parte de una compra directa. No, son los pormenores que pueden encontrar acá en estas dos modalidades específicas de baja cuantía y de compra directa. Uno, ustedes aquí tienen que tomar en cuenta parámetros. Estas dos modalidades no pasan por las altas autoridades administrativas de las instituciones. Es decir, yo necesito comprar un café, por ejemplo, para no hacerla tan cansada. Yo necesito comprar café. Yo no me voy a gastar más de 90,000 quetzales cuatrimestralmente en el tema, no lo voy a hacer. Entonces, lo que hago normalmente es un funcionario intermedio, encargado de compras, encargado de bodega, de almacén, es que tienen que ver patrones de compras, a qué proveedores son los que les van a comprar. Normalmente pasa de que le compran al mismo proveedor muchísimas compras directas, y ahí obviamente está el negocio del robo hormiga en muchas de las ocasiones, ¿no? Le compran al mismo proveedor, o si le compran a 2 o 3 o 4 proveedores, en muchas de las ocasiones resulta que son
del mismo dueño o que tienen registrada la misma dirección fiscal, pero tienen otro nombre y tienen otro, aparecen registradas con otro propietario, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se da, diría yo, uno de los focos de corrupción más grande y muy poco fiscalizado, porque justamente no hay muy poca fiscalización en este tipo de contratos, porque es muy difícil probarlas. ¿Por qué es muy difícil probarlas? Porque sí hay que hacer mucha talacha administrativa, es decir, revisar factura por factura, compra por compra, revisar proveedores, revisar direcciones, revisar inscripciones en el registro mercantil, porque son compras a la larga, son muy pequeñas para todo lo que compra el Estado, muy pequeñas. Pero cuando ustedes van sumando de 100 instituciones, 200 instituciones que pueda tener el Estado, y ven que este tipo de compras se hacen cuatrimestralmente, entonces se van a empezar a dar cuenta que sí ocupan un porcentaje importante del presupuesto, la forma en que estos funcionarios pueden tener, digamos, ciertos negocios a la hora de poder generar, estos procesos de compra. La adquisición de proveedor único es una adquisición en la que solo este proveedor presta un bien o servicio. Por ejemplo, un caso del oxígeno, que ahora estamos creo que solo hay uno o dos proveedores en Guatemala, creo que a la larga solo es uno que provee el oxígeno que se está utilizando ahorita en el Ministerio de Salud y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para poder cubrir, digamos, las necesidades de salud de las personas enfermas por COVID. Gerson, disculpa un momentito, por favor, la persona que tiene a un perro ladrando en su casa, por favor, apague su micrófono. Gracias. Ok, fíjate que yo creo que soy yo. Entonces, por favor, el expositor que tiene a un perro ladrando en su casa. Gracias. Es Gerson, nadie más tiene el micrófono prendido. Ya sabía yo que él era el responsable, vaya. Ahorita la voy a ir a silenciar, no te preocupes. Bueno. Aceptamos los ladridos, no tengas pena, lo entendemos. Bueno, entonces, aquí entran, digamos, otras modalidades específicas de adquisición, que son como, por ejemplo, los arrendamientos de adquisición de bienes inmuebles. Y aquí es una cuestión importante, que normalmente los arrendamientos no se dan por un procedimiento objetivo, por ejemplo, saco un proceso de licitación o cotización para ver cuánto es el monto anual, como lo establece la modalidad específica, sino saco más un tema de que la ley establece también de que si una institución no tiene las instalaciones necesarias puede arrendar. Y para arrendar también tiene que verificarse, por ejemplo, la ubicación del bien inmueble. Es decir, sí, este puede ser más caro, pero por supuesto, pero es que igual que dónde vamos a vivirnos nosotros, entonces no es lo mismo la cantidad de renta que voy a pagar si están alquilando el edificio a la par en donde voy a operar la institución, o voy a alquilar un edificio a media limonada, por ejemplo, ¿verdad? O, o lo voy a alquilar allá, donde no hay accesibilidad. Obviamente la renta va a ser mucho más baja, pero no va a tener una funcionalidad directa para la institución. Entonces, este tipo de modalidades específicas, pues, se dan día a día de una forma muy coloquial, por decirlo así, sin mayor procedimiento, que también es justificable en cierta forma por las necesidades propias de cada una de las instituciones. Y como ustedes podrán ver, también uno de los más grandes negocios y lapsos de la ley es justamente el tema de los dragados. Los dragados, ¿por qué? Porque la ley básicamente hace las salvedades que el dragado se puede hacer sin pasar sin ningún procedimiento cuando hay estados de excepción. Es decir, un estado de calamidad, más que todo un estado de calamidad, una tormenta, por ejemplo. Entonces se dan los dragados muy rápido porque el Estado necesita poder trabajar muy rápido para poder liberar, digamos, el agua como consecuencia de un desastre natural. Sin embargo, les preguntaría, ¿quién verifica qué cantidad de profundidad tiene un dragado? ¿Quién verifica si el dragado se hizo o no se hizo cuando las lluvias son tan constantes que hoy hago un dragado y mañana está tapado? Entonces,
Es un tema muy difícil de fiscalizar. Creo que la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, no está en la capacidad de poder tener ese nivel de control, y esto pues obviamente nos coloca en una posición un poco de indefensión y de poca transparencia que se ha ido poco a poco permeando, digamos, en el tema, pero que sabemos que en un país como Guatemala es más que necesario pues poder tener también una reacción rápida a este tipo de procesos. Dos tipos de contrato, también ahí tenemos que ver qué tipos de contratos son los que abarca la Ley de Contrataciones del Estado. Y hay dos, un contrato abierto, que ¿a qué nos referimos con contrato abierto? Es decir, son aquellos proveedores, aquellas personas que prestan un servicio, venden un bien, y que estas pues se van a registrar al Ministerio de Finanzas Públicas en la Dirección General de Adquisiciones del Estado, con el objetivo, digamos, de proveer este servicio y fijar un precio. Por ejemplo, normal, yo no soy muy fan de la compra por contrato abierto, pero facilita muchísimo el tema administrativo dentro de las instituciones del Estado. Pero una de las condicionantes, por ejemplo, que hoy se dio ahorita en el medio estado de la pandemia, fue que muchos de los precios de los medicamentos que estaban registrados por compra de contrato abierto se habían fijado a un precio establecido. Y en el mercado, como cosa muy rara, por ejemplo, porque el problema de la pandemia, había una limitación de productos. Entonces en el mercado empezó a incrementarse el precio, mientras que el Estado podía seguir comprando dentro de una modalidad de contrato abierto esos mismos productos al precio que ya habían sido ofertados y registrados por estos proveedores que ya estaban registrados en el Ministerio de Finanzas. Y la suscripción de contratos, que así lo plantea la ley, es eminentemente la suscripción de un contrato en medio de un procedimiento de cotización, de licitación, de los eventos que se llevan a cabo dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Quiero hacer hincapié en este tema un poquito. Ya vimos un poco el tema, digamos, de Guatecompras. ¿Qué significa Guatecompras? Que es una de las cuestiones, creo yo, donde más hemos avanzado como país. Es la forma de transparentar y rendir cuentas que tenemos en el país, y de una de las maneras más fáciles, diría yo, poder fiscalizar, a pesar de que es un sistema muy cargado y que hay muchas cosas que podemos verificar, digamos, dentro del sistema, pero es un sistema que está funcionando, diría yo, para poder realizar la fiscalización. Y en base a esto, pues, quisiera tocarles un ejemplo. Que aquí viene un poquito, antes de que se me acabe el tiempo, siempre me va a matar porque creo que ya me voy a pasar un poquito del tiempo que me dio, pero aquí tenemos que ver que genera transparencia, digamos, el tema de Guatecompras. Y hay les voy a poner, el siguiente artículo es el artículo del decreto del Congreso 8-2020, que es el que ratifica el primer estado de calamidad puesto por la pandemia, que es el decreto gubernativo 5-2020, que básicamente lo deja así. Solamente está sometido el Ministerio de Salud Pública a cumplir con el artículo 44 y 45 de la Ley de Contrataciones del Estado para todas sus compras que tengan que ver con la pandemia. Es decir, ¿cuál es lo vergonzoso de esto? Es decir, yo solo tengo que venir, voy a comprar y tengo que publicar en Guatecompras por transparencia, pero no tengo que llevar a cabo ni proceso de cotización ni proceso de licitación. Simplemente compro y lo registro. Registro por transparencia para poder ser fiscalizado a quién le compré, cómo le compré y cuánto le compré, ¿verdad? Ahora, normalmente, ¿qué es lo que nos dicen y cuál es lo que los funcionarios, qué es lo que, digamos, un director de un hospital, qué es lo primero que nos dice? Lo que pasa es que nos han puesto la Ley de Contrataciones del Estado, tiene muchos obstáculos para poder ejecutar la plata. Vamos, hasta la semana pasada creo que tenían aproximadamente un 12% de ejecutada de toda la plata que el Congreso de la República les dio, tanto de bonos del Tesoro del Banco de Guatemala como bonos del Tesoro comprados en la banca privada. Solamente para COVID, solamente habían ejecutado un promedio del 12%. Estamos hablando 4 meses después del inicio de la pandemia, de que se les concedieron los fondos, solamente eso se ha ejecutado.
Entonces, la pregunta es, ¿y entonces por qué no han ejecutado la plata si no tienen que pasar por todo el régimen de las modalidades de contratación, de la ley de contrataciones del Estado, sino que solamente tienen que cumplir con la publicación en Guatecompras de lo comprado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, digamos, una discusión que ustedes básicamente pueden evaluar, pero hay, como siempre, hay un gato encerrado en todo esto, y es que el gobierno muy probablemente lo que quiera hacer es guardar la plata que no está gastando ahorita para poder financiar el próximo, llevarlo a fondo común y poder financiar el próximo año una deficiencia en la recaudación fiscal, que obviamente los guatemaltecos no están pagando la misma cantidad de impuestos que en una época normal, que era cuando tenían trabajo, que era cuando tenían ingresos, y ahora pues no lo tienen. Hay un impacto fiscal grande que va a tener que llenar la administración, y creo que es muy probablemente justamente por eso están haciendo límites a las compras o adquisiciones que puedan o deberían de tener en medio de este estado de calamidad. ¿Qué es lo que nos enmarca el artículo 44 y 45? Que no es obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en dependencias de entidades públicas conforme al procedimiento que establezca el reglamento, la ley de adquisiciones, en estados de excepción, es decir, los contenidos en la ley de orden público, ¿verdad? Y obviamente tampoco se dan para el tema de adquisición de salud y alimentos en varias de las modalidades que hemos estado viendo, ¿no? Básicamente la normativa aplicable, que esto lo marca el artículo 45, que son de los dos artículos que tienen que cumplir, que son los que nada más tienen que cumplir, las normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del Estado y excepciones, las adquisiciones que se aplique cualquiera de las modalidades específicas de adquisición. ¿Cuáles son las modalidades específicas de adquisición? Arrendamiento de bienes, compra directa, compra ínfima cuantía, o en los casos de excepción, quedan sujetas además a las disposiciones contenidas en esta ley en su régimen. En cada proceso se deberá publicar documentación e información en el sistema que el sistema Guatecompras requiera. Es decir, ser transparentes con la población, con qué están comprando y por qué están comprando. Pero es un procedimiento relativamente sencillo del que se puede echar mano para poder realizar una compra efectiva y cubrir, por ejemplo, en este caso, la pandemia, que creo que todos los guatemaltecos, sin más de algún familiar, algún conocido, o nos hemos enterado que alguien ha tenido la enfermedad o ha sido mal atendido, muy probablemente por los hospitales públicos, o, digamos, el sistema de salud no ha tenido la capacidad de atender en la escasez de camas, por ejemplo, pero una sola cama no hemos visto que haya comprado el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Ese es otro nivel de fiscalización que tiene muchísimo que ver con la ley de contrataciones del Estado, que es la ejecución del presupuesto autorizado para COVID por el Congreso de la República y que no ha sido ejecutado, y lo poco que ha sido ejecutado habrá que ver cómo ha sido ejecutado. Encontramos casos en la última fiscalización realizada, encontramos algunos casos que las mascarillas, que pues ahora, no, como ya hay más en el mercado, pues nos están vendiendo a hasta 8, 9, 10 quetzales, 12 quetzales, 25 quetzales, por ponerles un ejemplo, lo más caro, pero en algún momento le estaban comprando 75 quetzales cada mascarilla, KN95, y al inicio pues fue inmediatamente observado el tema, hubieron varias citaciones en el Congreso de la República por eso, y a partir de ahí el propio ministerio intentó centralizar las compras y no permitir que varios hospitales pudieran realizar compras a través de algunas directrices internas para evitar esta sobrevaloración de productos en medio de la pandemia. Gerson, te lo agradezco mucho, de verdad.